4 de octubre de 1975. Franco celebra su santo. Estas imágenes, obtenidas por el equipo de investigación de Antena 3, se hacen públicas hoy por vez primera. El 1 de octubre, fecha de la concentración en la Plaza de Oriente, fue la última vez que los españoles vieron a Franco vivo. A partir de entonces, no se volvió a emitir en España ninguna imagen del jefe del Estado. Su aparición aquel día en el balcón del Palacio Real había hecho muy evidente el deteriorado estado físico de Franco, un anciano que padece Parkinson desde hace años. Aunque conserva la cabeza clara, la enfermedad ha afectado visiblemente a sus reacciones físicas y al control de sus emociones. Últimamente llora con facilidad. Además, en los últimos días duerme mal y está intranquilo. Los repetidos intentos infructuosos del Papa Pablo VI de hablar por teléfono con Franco para pedirle clemencia para los condenados a muerte y la posterior condena pública por parte del pontífice de los 5 fusilamientos le han alterado especialmente. Franco se ha sentido golpeado por la actitud del Papa. No solo se sentía golpeado, yo creo que se sentía traicionado. Cuando el Papa, en la ventana del Ángelus, aquel trágico domingo, después de los fusilamientos, dijo: la vida es sagrada y nadie la puede quitar, condenó tajantemente la actitud de los la actitud del régimen y el comportamiento con los fusilamientos, los mismos obispos que estaban en Roma, y entre ellos el cardenal Tarancón, que estaban entonces en una reunión allí, una quincena de obispos, se quedaron aterrorizados. Algunos creyeron que no podían volver a España. El cardenal Tarancón no volvió directamente a Madrid, se fue a Burriana, a su pueblo, disimuladamente, pasó por Barcelona, tuvimos una reunión en Barcelona, porque las cosas se pusieron muy mal, porque él creyó que ya Franco tomaría una actitud absolutamente de revancha contra la Iglesia. No fue así, no pasó nada. Es decir, Franco se lo guardó. Franco fue siempre un convencido de su papel como baluarte de la cristiandad. Por eso, y a pesar de los graves conflictos vividos en los últimos años, nunca quiso enfrentarse con la Iglesia. El ejército es el apoyo más firme que le queda al régimen franquista. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no son ese bloque sin fisuras dispuesto a defender hasta el final al régimen nacido de la Guerra Civil. Hace tan solo 3 meses han sido detenidos varios jóvenes oficiales de gran prestigio entre sus compañeros de armas. Su delito, formar parte de la llamada Unión Militar Democrática, la UMD, un movimiento cuyo propósito es trabajar para lograr un régimen de libertades en España. En ese mismo mes de octubre de 1975, uno de los oficiales de la UMD que no pudo ser detenido hace en París unas declaraciones que suponen un durísimo golpe para la imagen de unidad de las Fuerzas Armadas que hasta ahora se había ofrecido al país. La UMD es una organización que ha nacido para luchar por la transformación política del país en un régimen democrático. Está formada exclusivamente por militares profesionales y no admitimos que los miembros pertenezcan a ningún partido político. La UMD espera que a partir de esta rueda de prensa la opinión pública quede convencida de que esto no es un incidente aislado dentro del ejército, sino que se trata de un amplio movimiento que va a tener consecuencias insospechadas para el régimen. Pero la preocupación más grande del ejército, y del gobierno también, está sin embargo en el Sáhara español, donde las tropas españolas están siendo hostigadas desde Argelia y sobre todo desde Marruecos, en una escalada de ataques, atentados, sabotajes y secuestros. Si la tensión sigue creciendo, podría incluso hacer estallar la guerra entre España y Marruecos. Y nada peor le podría ocurrir a un país que, como España, está a punto de entrar en una encrucijada histórica
de resultados inciertos. Franco va a estar pendiente del problema del Sáhara mientras le quede salud. Pero la salud es precisamente lo que se le acaba por momentos. Su deterioro físico es evidente para quienes están próximos a él. Entre estas imágenes tomadas el día de su santo y estas otras tomadas 8 días después y que tampoco fueron nunca hechas públicas, Franco ha sufrido una pérdida notoria. Es el día 12 de octubre. En el transcurso de este acto, Franco sufre un enfriamiento. Eso va a desencadenar el proceso que le llevará a la muerte. En la madrugada del día 15 de octubre, miércoles, Franco empieza a encontrarse mal. Tiene un dolor en el pecho que se extiende por los brazos. Está sudoroso y siente angustia. Su médico de cabecera, doctor Pozuelo, le da un calmante y vuelve a dormirse. Aparentemente solo ha sido un susto. En realidad, es el principio del fin. Para el relato que sigue a continuación, el equipo de investigación de Antena 3 ha logrado el testimonio directo, por primera vez en 19 años, del equipo de médicos que atendió a Franco desde los primeros días de su enfermedad. Aún antes de que el anterior jefe del Estado hubiera dejado de existir, los médicos que le atendieron habían sellado un pacto de silencio que nunca hasta ahora habían roto. Los documentos que aquí se muestran ven la luz después de haber permanecido durante todo este tiempo celosamente guardados. En la mañana del miércoles 15 de octubre, la enfermera que atiende habitualmente a Franco acude al Hospital de la Paz en busca de un electrocardiógrafo para llevarlo al Palacio del Pardo. Al jefe del Estado se le va a hacer un electrocardiograma después del malestar que ha padecido esa noche. Es una mera comprobación de seguridad. El doctor Vitalaza, jefe del Servicio de Cardiología de la Paz, le pide a la enfermera que, cuando pueda, le traiga un trozo del electrocardiograma de Franco. Para guardarlo como recuerdo, dice el doctor. Bueno, a la mañana siguiente yo estaba pasando la consulta como la vez anterior, vino la enfermera, me trajo el rollito del electrocardiograma, me lo metió aquí en el bolsillo de arriba. ¿Pasa algo? No, nada. Pues, muy bien, yo seguí pasando visita y cuando terminé sobre la 1:30 o cosa así la consulta, pues bueno, aquí ya saqué el rollo y me puse a ver el electrocardiograma. Caray, un electrocardiograma francamente anormal, aquí hay un infarto. Entró el doctor Mínguez por ahí en la consulta y dije, mira este electro, a ver qué te parece. Bueno, pues nada, un infarto. Y yo, bueno, pues este electrocardiograma es de Franco. Este es el electrocardiograma en el que los médicos detectaron por vez primera que el corazón de Franco estaba fallando. El doctor Vitalaza me dijo, ¿te parece? Hay que decírselo a Cristóbal, a su yerno. Dije, sí, pero estaba operando, esperamos a que terminara la intervención, y una vez que terminó la intervención le dijimos, Cristóbal, te tenemos que decir algo importante, y nos pasó a su despacho y le dijimos que su suegro tenía un infarto de miocardio por el electrocardiograma, se quedó muy sorprendido, y desde allí mismo llamó al Palacio del Pardo a decírselo a su mujer, que estaba comiendo con el general Franco aquel día. Y le explicó que su padre tenía un infarto, que no se lo dijera, le preguntó cómo estaba, le dijo, pues está tranquilo, está comiendo. ¿Y qué está comiendo? Pues pote gallego. Y además ha comido 2 platos, en fin, le dijimos, porque mira, que deje de comer, que se vaya a la cama, no le digan nada, que ahora voy a ir con unos médicos a verlo y a hablar con él. Así empezó todo. Son cerca de las 3 de la tarde cuando los médicos convocados por Cristóbal Martínez Bordiú, yerno de Franco, se dirigen, cada uno en su coche, al Palacio del Pardo. Son los cardiólogos Vitalaza y Mínguez y el analista Gómez Mantilla. Ellos,
junto con el doctor Pozuelo, su médico de cabecera, van a ser los encargados de darle a Franco la noticia de su estado. Cuando llegamos al Pardo, Franco ya estaba en su cama, estaba inquieto porque, claro, no era normal que entráramos 3 médicos a su habitación. ¿Qué pasa? Y Cristóbal Martínez Bordiú pues le dijo que, en fin, que después del electrocardiograma y las exploraciones que se habían hecho, estos señores, refiriéndose a nosotros, pues dicen que tiene usted algo, que tiene de coronarias, tiene una afección de coronarias y que tiene que guardar reposo. Se quedó reflexionando sin contestar, como hacía todas las preguntas y todas las consideraciones que se le hacían, se quedaba un rato como elaborando mentalmente la respuesta, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que ha tenido usted, no le dijimos la palabra infarto, sino pues un episodio coronario que requiere pues tranquilidad, reposo, desentenderse de preocupaciones, estar relajado mentalmente y sin actividad física. Dijo que, bueno, que él tenía sus obligaciones que cumplir y que las iba a cumplir. Entonces le dijimos que corría riesgos, que si no hacía lo que le decíamos, de estar en reposo y relajado mentalmente y físicamente, pues que corría riesgos. Y preguntó, ¿qué riesgos? Y pues le dijimos así, francamente, que riesgo de morirse. Entonces el temblor de Franco progresó, evidentemente, y nos dijo que no podía, que tenía muchos problemas, que no podía. Entonces Vitalaza le insistió con vehemencia a apoyar la almohada, que tenía que estar en reposo, incluso casi gritándole, y a lo cual incrementó el nerviosismo de Franco. No, es que usted se puede morir y usted lo que tiene que estar ahora es atontado. Así yo además se lo dije casi poco menos que cogiéndolo por las solapas del pijama. Se puso alteradísimo, temblón, muy excitado. Me retiraron de encima de él y después, unos días después, el doctor Martínez Bordiú me dijo que creía que yo era el único que se había atrevido a chillar al generalísimo en muchos años. Salieron todos de la habitación y yo, como lo vi que temblaba, las 2 manos, temblaba hasta la lengua, le temblaba al pobre, con una mirada realmente un poco angustiosa, pues me dio mucha ansia, le cogí la mano y le dije, se la apreté y él me la apretó. Y dije, nosotros estamos aquí para ayudarlo, no para crearle mayor conflicto, necesitamos que esté tranquilo, que esté relajado, que esté en reposo. Y entonces me dijo, muchas gracias, me apretó la mano, pero es que tengo muchos problemas. Y yo le insistí, bueno, pero pese a esos problemas usted tiene que olvidarlos ahora. Y entonces me contestó, es que llevo 15 días sin dormir. Quizá la causa fuera el Sáhara, quizá la reacción mundial de condena tras los fusilamientos de septiembre, quizá los atentados terroristas contra varios policías, quizá todo eso sumado. Pero quienes le atendían muy de cerca sostienen que de todos los hechos que se produjeron esos días, lo que alteró más profundamente a Franco fue la condena del Papa. Las enfermeras que estaban con el general Franco desde su última hospitalización, llevaban con él aproximadamente 1 año, lo conocían muy bien y entonces ellas manifestaron que toda la presión internacional desde un punto de vista político que se ejerció en aquel entonces en torno a la figura de Franco modificó poco su comportamiento, por así decirlo. Sin embargo, desde las llamadas reiteradas de Pablo VI pidiéndole clemencia para aquellos condenados a muerte y que finalmente fueron ejecutados, pues aquello parece ser que sí transformó en alguna medida el comportamiento del general Franco y aquello posiblemente, yo no digo que fuese la espoleta que puso en marcha todo el proceso médico que vino a continuación, pero sí representó indudablemente un cambio en la situación que el general Franco, todo esto coincidiendo evidentemente con la gripe. Los médicos redactan ese primer día a mano el diagnóstico. Se les ha pedido que no utilicen la palabra infarto. Emplean, pues, el término de insuficiencia coronaria aguda. Al terminar de la redacción del diagnóstico de la enfermedad, entramos en la habitación de Franco a entregárselo. Como lo había pedido, se lo guardó y dijo que ya lo diría él a quien creyese oportuno en el momento necesario. Y a continuación añadió, me preocupa más lo que dice ese papel que lo que tengo.